En este programa hablaremos sobre la reciente condena histórica del caso llamado La Línea, una estructura criminal que operaba en las aduanas del país, la cual era liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y también por exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. El juicio contra 29 personas acusadas estuvo a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B, que comenzó el 17 de enero de este año. Sin entrar a más detalles, comenzamos. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, Sonny. Gusto de saludarte. Igual. Pues bueno. Bueno, un caso relevante que obviamente ha acaparado la atención a lo largo de varios años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un caso mediático, por un lado, y por el otro involucra al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El caso de La Línea fue revelado el 16 de abril del año 2015 por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Recordemos que en ese entonces la FESI era dirigida por Juan Francisco Sandoval, hoy en el exilio, producto de la persecución en su contra, y por Iván Velázquez, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Iván ahora es el ministro de Defensa en Colombia. Es decir, dos personajes relevantes que llevaron este caso, una investigación bastante compleja, ¿verdad? ¿Y de qué se trataba La Línea, Sonny? Televidentes. Se trataba de una estructura que defraudaba al Estado a través de 3 aduanas. ¿Y qué sucedía ahí? Según las investigaciones, lo que se hacía era que se le daba descuentos especiales a los importadores. Es decir, que no se le cobraba lo que tenía que pagar en impuestos, sino que se le ponía cierta cantidad y a cambio de eso habían sobornos, ¿verdad? Y por supuesto que en este caso habían 2 personajes relevantes, como lo mencioné con anterioridad. Primero, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que en esta estructura era conocida como la 2. Y obviamente, como el caso fue bastante fuerte en ese entonces, en el 2015, el 8 de mayo ella renuncia al cargo, producto de la presión social y producto de las manifestaciones. Si bien ustedes se recordarán. ¿Y quién anunció la renuncia de Roxana Baldetti en ese entonces? El propio presidente Otto Pérez Molina. Imagínate. Claro, y para eso aquí está el video, para que recuerde el momento en donde el presidente Otto Pérez Molina en aquel entonces anunció, y hasta se le corta la voz cuando pronuncia el nombre de Roxana Baldetti. Véalo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando esta tarde. Yo creo que es importantísimo lo que voy a comunicar a todo el pueblo de Guatemala a través de los diferentes medios de comunicación. Primero, quiero decirles que tengo la obligación y la responsabilidad de informar a la ciudadanía que hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías. Yo le tengo que contar, televidente, que en esa conferencia de prensa yo estuve ahí, recuerdo precisamente ese día. Ese día nos encontramos la mayoría de periodistas que cubríamos el Ejecutivo ya en nuestras redacciones, y a eso de la 1 de la tarde recibimos un mensaje de la presidencia y donde nos dicen el presidente va a dar un mensaje a las 5 p.m. Y nos fuimos todos, pues. Yo salí despepitado ahí de la redacción y nos fuimos en la móvil. Ahí en ese momento yo estaba trabajando para Emisoras Unidas y nos fuimos. Llegamos, se instaló el equipo y esperando la noticia. ¿Qué es lo que va a decir el presidente? Se murmuraba ya en pasillo. ¿Será que renuncia Roxana Baldetti? Y pues bueno, el anuncio se dio, este anuncio, y recuerdo precisamente que después de ese anuncio de la renuncia de Roxana Baldetti, salgo de Casa Presidencial y camino rumbo al Parque Central, y ya habían cientos de personas manifestándose y celebrando la renuncia de Roxana Baldetti, ¿verdad? Como lo mencionaba Marvin,
Todo comienza en 16 de abril o en esas manifestaciones que se daban los sábados y pues la gente pedía la renuncia de ella, ¿verdad? Y recordate que eran manifestaciones multitudinarias, ¿verdad? Por supuesto. Que yo me recuerdo precisamente que en ese tiempo Guatemala era visto un país que daba el ejemplo, ¿verdad? Que estaba luchando en contra de la corrupción. Y por supuesto esto llevó a no solo a manifestaciones masivas, sino que además a pensar de que el país iba a cambiar, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, los guatemaltecos pensamos porque al final pues todos estábamos dentro de ese proceso, ¿no? O sea, usted que se fue a manifestar, seguramente usted que está viendo este programa y fue a manifestar, seguramente se va a recordar de estas manifestaciones en donde iban familias completas a protestar, se miraban a los niños gritando las consignas de que renunciaran y pues bueno, pensábamos de que ahí se iba a quedar, ¿no? El caso La Línea, que pues solo con Roxana Valletti, pero resulta que no. Resulta que con el tiempo, las semanas después y meses después, la FESI y la CICIG revelaron quién era el verdadero líder de esta estructura criminal, al que se conocía como el Uno dentro de La Línea. Pues resulta que nada más y nada menos era el presidente de la República de aquel entonces, Otto Pérez Molina, por lo que pidieron retirarle la inmunidad y para procesarlo por estos crímenes que había cometido en esta estructura criminal. Y es que recordate, Sonny, solo para agregar algo ahí para que, digamos, los televidentes comprendan esta parte, ¿verdad? Pero más que todo para hacerles contexto. Recordate que ciertos funcionarios tienen inmunidad por la investidura del cargo que ellos ostentan, ¿verdad? Es decir, tienen una protección especial. Al presidente Otto Pérez Molina no se le podía investigar en ese entonces, porque obviamente tenía esta garantía de la que gozan diputados, ministros, y por lo tanto para investigar a Otto Pérez Molina había que retirarle la inmunidad. Por supuesto. Y yo no sé si usted se recuerda de esa conferencia de prensa, digamos que emblemática, porque en una conferencia de prensa se estaba dando a conocer un retiro de inmunidad y cómo dentro de la estructura se le llamaba a Otto Pérez Molina. El dueño de la finca también era otra palabra que utilizó el excomisionado Iván Velázquez en esa conferencia de prensa. Pero no solo nos quedamos en el recuerdo. Veamos ese video de esa conferencia de prensa de la entonces fiscal general Telma Aldana, en donde revelaba la participación de Otto Pérez Molina en la estructura de La Línea y donde también hace señalamientos el ex jefe de la CICIG, Iván Velázquez. Miremos. El diferente material que se ha examinado y que es relacionado anteriormente, creemos en la participación de la señora Roxana Valdetti Elías en la estructura criminal La Línea. Y asimismo, hemos planteado antejuicio contra el señor presidente de la República por estimar también su participación en estas actividades ilícitas de La Línea. El antejuicio ha sido presentado esta mañana, hace un momento, y en el apartado de conclusión del mismo le indicamos al organismo judicial que la documentación incautada en los allanamientos en conjunto con las interceptaciones telefónicas disponibles llevan a considerar como probable que el señor presidente de la República haya participado en la comisión de las mismas conductas punibles por las que han sido acusadas las personas que integraban la organización criminal denominada La Línea. Asimismo, que es altamente probable que las menciones al uno, al mero, el dueño de la finca, hagan referencia al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Con todo esto, dado el análisis global que se debe hacer, el análisis de conjunto, sistemático, con lo que en las escuchas telefónicas, como ha sido ampliamente conocido a partir de la presentación que se hizo en la primera declaración, en la audiencia inicial, en el caso de La Línea, todas estas referencias al uno, al mero, al dueño de la finca, o a la dos, a la mera,
a la dueña de la finca, a la señora, corresponden en nuestro análisis con la unión que da cada una de estas piezas en su articulación real al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, y esa es la razón para haber presentado la solicitud de antejuicio en el día de hoy, y a la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías, que fue la razón por la que se pidió una orden de captura en su contra. Esto fue en agosto que se mencionaba todo este proceso, la orden de captura contra Otto Pérez Molina, y pues bueno, las manifestaciones siguieron, y digamos que tanto la presión judicial por el hecho de tener un proceso, ya una solicitud de antejuicio, y las protestas masivas que continuaban. Recuerdo que fue el 25 de agosto, una manifestación de la que se habla que llegaron hasta más de 70,000 personas, ¿verdad, Marvin? Sí, digamos, yo precisamente para el medio de comunicación que trabajaba, recuerdo que me subí en los carros de transmisión que hay, y se miraba la plaza completamente llena, ¿verdad? Desde la parte de enfrente del Palacio Nacional de la Cultura hasta la parte de atrás, ¿verdad? Donde está el portal. Donde está el portal, el edificio del centro. La Plaza de la Constitución estaba completamente llena, ¿verdad? Yo me atrevo a decir, de los años que tengo de ser periodista, que fue la primera vez que yo vi la plaza completamente llena, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente, a uno como periodista lo emociona también, ¿verdad? Por distintas razones, porque uno ve que el país está cambiando, que la situación se va a procesar a los corruptos, se va a investigar más a fondo. Lamentablemente, ya no siguieron las protestas después, ¿verdad? Muy Por pocas. supuesto. Y es que a raíz de todo esto, usted no me dejará mentir, me imagino que los guatemaltecos, y tal vez usted, se despertó el 3 de septiembre con una noticia. El 3 de septiembre, a las 5 de la mañana, todos los medios de comunicación estaban informando en sus noticieros matutinos de última hora la renuncia de Otto Pérez Molina. Él renunció a las 11 de la noche del 2 de septiembre. Presentó su carta de renuncia en el Congreso de la República. Y fue hasta el 3 de septiembre, en horas de la mañana, temprano, que se empezó a conocer de la renuncia de Otto Pérez Molina. Producto del caso, producto de la presión social, producto de las manifestaciones a las que usted participó. Él renuncia, y 7 años y 8 meses después de haberse revelado el caso, el Tribunal de Mayor Riesgo B dictó una sentencia histórica contra el ex binomio presidencial. Ya Marvin les contará ahora sobre las condenas de este tema. Sí, lo hablábamos nosotros antes de empezar el programa de hoy, lo hablábamos ahí con los colegas del canal, de que a veces uno quisiera que las condenas fueran más largas, ¿verdad? Pero obviamente que condenen a un expresidente y a una exvicepresidenta no es todos los días, ni es en cualquier país, ¿verdad? Obviamente algunos estarán inconformes con la condena, pero yo sí creo que es un caso que deja precedentes en el mundo, no solo en América Latina, ¿verdad? Y precisamente lo que Sonny decía, las condenas fueron las siguientes. Otto Pérez Molina fue condenado a 16 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Además debe pagar una multa de 8.7 millones de quetzales. En el caso de Roxana Valdetti, la ex vicepresidenta de la República, de igual manera fue condenada a 16 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. También deberá pagar una multa de 8.7 millones de quetzales. El Ministerio Público había solicitado una condena de 30 años y una multa de 73.1 millones de quetzales, una cantidad bastante alta. Otto Pérez Molina era señalado de los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito. En el caso de Roxana Valdetti, de igual manera, el Ministerio Público quería que la condenaran por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera, tributaria y enriquecimiento ilícito.
Pues no se logró la condena de 30 años como se esperaba, ¿verdad? Pero fueron 16 años. 16 años que, a mi criterio, son relevantes y sumamente importantes, porque como lo decía yo, deja un precedente en la historia de América Latina y en la historia de Guatemala. Por supuesto, y es que es relevante, es importante una condena de 16 años contra un ex binomio presidencial. Nosotros estamos hablando de un expresidente o ex vicepresidente, no, o sea, ellos dos, ¿verdad? Un ex binomio presidencial. Y es importante una condena de 16 años partiendo que actualmente el sistema de justicia está cooptado. Entonces, muchos guatemaltecos, al inicio de la resolución del tribunal, en donde la presidenta Janet Valdés criticaba el trabajo de la CICIG, criticaba el trabajo de la FESI, criticaba el trabajo de los fiscales, y toda su argumentación inicial era crítica, y decía que no iba a ceder a las presiones de fuera y todo, uno lo que esperaba era que los absolviera. Y con resoluciones anteriores de ese tribunal, en donde absolvió al exdiputado Julio Juárez, se indicaba en el caso del asesinato del periodista Danilo en Mazatenango, Suchitepeques. Entonces lo que se esperaba de ese tribunal era que los absolviera. Y pues bueno, se dio la condena de 16 años, y para recordar ese momento, aquí tienen los videos donde la jueza da la resolución en contra del ex binomio presidencial. El acusado Otto Fernando Pérez Molina es penalmente responsable en concurso real de los delitos, autor del delito de asociación ilícita, por el cual se le impone la pena de 8 años de prisión inconmutable. Por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera, se le impone la pena de 8 años de prisión inconmutables y pena de multa equivalente al 61% del total de las colas o sobornos, de 28.556.000 quetzales, que ya en su porcentaje equivale a 17.419.160 quetzales, dividido 2, se impone como pena de multa 8.709.580 quetzales, que deberá ser efectivo al tercer día estar firme el fallo, y en caso de insolvencia se convertirá en prisión a razón de 5 quetzales por cada día. Las penas de prisión impuestas totalizan 16 años. Que el acusado, la acusada Ingrid Roxana Valdetti Elías es penalmente responsable en concurso real de los delitos, autora del delito de asociación ilícita, por el cual se le impone la pena de 8 años de prisión inconmutable. Por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera, se le impone la pena de 8 años de prisión inconmutables y pena de multa equivalente al 61% del total de sobornos o colas, que son 28.556.000, que ya su porcentaje equivale a 17.419.160 quetzales, dividido 2, se impone como pena de multa 8.709.580 quetzales, que deberá ser efectivo al tercer día de estar firme el fallo. En caso de insolvencia, se convertirá en prisión a razón de 5 quetzales por cada día. Las penas de prisión impuestas totalizan 16 años de prisión. Bueno, para este caso la Fiscalía, es decir, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, y la CICIG habían aportado no solo pruebas documentales de la defraudación, sino también testimonios de testigos protegidos, colaboradores eficaces y escuchas telefónicas en las que se hablaba de la repartición de todo lo defraudado. Pues bueno, al finalizar la audiencia en donde se le dictó la sentencia, el expresidente Otto Pérez Molina dijo sentirse frustrado y decepcionado con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo B. ¿Quiere ver la cara del presidente? Véalo aquí en este video. Mire, yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado, porque, mire, primero tomaron la decisión de ponerme asociación ilícita y de ponerme el otro delito de defraudación especial aduanera como cómplice, que fue lo que encontraron porque no había otra forma. Pero lo que me tiene frustrado es que lo hacen sin pruebas. O sea, no tienen pruebas para hacerlo. Lo que se están basando en llamadas de terceras personas. Imagínense que ella dijo que no le dio prueba a la declaración de Salvador González.
Y Salvador González era el que decía, pero Salvador González nunca habló de defraudación especial aduanera. Y por eso creo yo que aquí está esa declaración de ECO, en donde él dice que nunca hubo defraudación especial aduanera. Y siento frustrado también porque fíjese que qué objeto tiene que yo me asocie, qué sentido tiene que además de fraude al Estado, si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito. Y entonces el dinero, ¿dónde está? ¿Para qué me iba a asociar yo? ¿Y para qué iba a defraudar al Estado si no tienen ninguna prueba de que hubiera recibido un centavo? Con esos argumentos. Pues bueno. Pues, lo que pasa es que obviamente no se lo esperaban, ¿verdad? No se lo esperaban, y aquí tengo una frase textual de lo que dijo Otto Pérez Molina antes de que se dictara sentencia. Tengo fe en una sentencia absolutoria, después de 7 años se conocerá la verdad. Pues la verdad se conoció, señor expresidente, la verdad se conoció de que usted formaba parte de una estructura criminal que operaba en las aduanas del país, en la que usted fue condenado a 16 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Esa fue la verdad que se conoció y no la verdad que usted esperaba, quedar absuelto. Con esto vamos a una pausa, vamos al corte y regresamos en el siguiente espacio, en donde estaremos entrevistando al ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Vamos a corte. Los periodistas Marvin del Cid y Sony Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por el canal Más TV y en redes sociales. Hablando de redes sociales, ¿ya nos sigue? ¿Ya sigue las redes sociales de Somos el Combo y Más TV? Si no, aquí le van a aparecer en pantalla para que usted vaya a seguirnos en las redes sociales. Vaya, en la cuenta de Marvin es @MarvinDelCid, así lo encuentra en Twitter, y mi cuenta en Twitter es @Sony_Figueroa. También lo puede hacer en las redes sociales de Somos el Combo y Más TV, que están en Twitter y que también están en Facebook. Acá en el cintillo les va a aparecer. Vaya a seguirnos. Y pues bueno, continuamos con el programa. Esta noche estamos hablando de un tema muy importante, una condena histórica, una condena contra el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Ambos fueron condenados a 16 años de prisión por el delito de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Además, tienen que pagar una multa cada uno de 8.7 millones de quetzales. Esta investigación fue realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Un caso que se reveló en 2015 y 7 años y 8 meses después se logró una condena. Y qué mejor en este segmento que tener a Juan Francisco Sandoval, el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, para que nos hable un poco cuáles son sus impresiones sobre esta condena y hablar también otros detalles de la investigación, ¿verdad? Y qué es lo que él esperaba o no esperaba. Así que buenas noches, Juan Francisco, bienvenido. Mucho gusto, Marvin y Sony, y gracias al Combo por estar ahí siempre pendientes. Bueno, Juan Francisco, ¿cómo ve esta sentencia? Me refiero a cómo ve la resolución del Tribunal de Mayor Riesgo B en contra de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, y que durante su resolución criticó a la CICIG. Bueno, solo comentarle de que pese a que al inicio de la resolución, hoy cuando el Tribunal B de Mayor Riesgo, por medio de la jueza presidente, inició a verter los argumentos relacionados con la condena que fue proferida, hizo una serie de relatos que denotan su sesgo, un prejuicio con respecto al trabajo que realizó la CICIG en Guatemala, y que en muchos provocó suspicacia o esperar lo peor en esta resolución.
Sin embargo, luego de escuchar la argumentación del tribunal, pues se establecieron la responsabilidad de 18 de los 29 acusados, y entre algunos de los argumentos vertidos están los relacionados como establecieron el debilitamiento del Ministerio Público, un prejuicio xenofóbico con relación a personal extranjero que colaboró en las investigaciones, cómo demeritaron el trabajo del juez Miguel Ángel Gálvez, de la misma manera cómo no le dieron valor probatorio, por ejemplo, la declaración de Salvador Estuardo González, conocido como ECO, en virtud de un criterio jurídico. El artículo 222 del Código Procesal Penal estipula de que la persona que se encuentre sindicada de un hecho delictivo no va a ser protestada. Y ese es el criterio que mantuvo el juez Gálvez al momento de recibir el anticipo de prueba. Pero este mismo tribunal, como lo vimos en el caso del juicio contra Julio Juárez, ellos dicen de que el colaborador eficaz debe ser protestado, es decir, debe de hacer un juramento de no faltar a la verdad, y por ese motivo fue descalificada la prueba. De la misma manera se valora la manera en que fueron analizadas las interceptaciones telefónicas, la declaración de Aníbal Argüello, y finalmente demostrada la responsabilidad, demostrada la existencia de una estructura criminal que defraudó los recursos del Estado, una condena de 16 años de prisión en contra de quien fungía como presidente y vicepresidenta de la República. Es un hecho grave, están condenados por graves actos de corrupción. La señora Valdetti Elías cumple ya una condena de 15 años con 6 meses de prisión, se suma esta condena por 16 años de prisión. Y lo que ha sido una narrativa constante, indicar de que existe fueron inventos los casos presentados por la FESI y la CICIG, ha sido totalmente desbaratado. Valoro muchísimo la posición del tribunal en un ambiente adverso, pese a que ahora que estoy fuera lo puedo decir, siempre consideré que el tribunal B de mayor riesgo era un tribunal conservador, muy timorato. Lo vimos en la sentencia que dictó en el caso Pavón y Fiernito, donde se le pidieron perdón a personas señaladas de graves violaciones de derechos humanos. Lo vimos en el caso de Julio Juárez y en otros casos. Sin embargo, aún dentro de ese ambiente adverso, emitieron una sentencia condenatoria porque el material probatorio era irrefutable. En algún momento Roxana Valdetti dijo que ella no se había robado ningún centavo del Estado. Eso lo dijo en varias ocasiones, no solo en una. Si mal no recuerdo. ¿Cómo ve que ella tiene varias propiedades extinguidas y el tribunal de mayor riesgo B le quitó el delito de enriquecimiento ilícito y del cual muchas personas esperaban que fuera condenada? Un criterio jurídico del tribunal. En realidad la acusación original fue planteada por el delito de cohecho pasivo, un tipo penal que requiere la demostración de un acto en el ejercicio de sus funciones que ellos hubieran realizado. En virtud de ello, el juzgador cambió por el tipo penal de enriquecimiento ilícito en audiencia intermedia, pero fueron extinguidos bienes de ellos, y en el caso cooptación del Estado, fueron acusados por hechos relacionados con actividades de lavado de dinero para ingresar en el sistema financiero todos los recursos que obtuvieron ilícitamente, entre estos los obtenidos como parte de su participación en la estructura criminal conocida como La Línea. Juan Francisco, aquí hay algo muy importante, comentarios en redes sociales, comentarios de la gente en la calle, porque nosotros pues ya hemos platicado con diversas personas y la gente cataloga la condena como gallo gallina, como popularmente se le dice, ¿no? Que está bien que los hayan condenado, pero se esperaba, pero muy poco, se esperaba algo más, porque se les quitó el delito de enriquecimiento ilícito, cuando sabemos perfectamente bien que estas dos personas tienen propiedades millonarias que no han podido justificar y que les fueron quitadas por un juzgado y pasaron a ser del Estado. Entonces, partiendo de todo esto y dejando pues esta condena que se le cataloga como gallo gallina, ¿qué significa esta condena para Guatemala? Bueno, es el segundo expresidente, tercer expresidente si consideramos el caso de genocidio
pero Alfonso Portillo fue condenado fuera de Guatemala. Es la primera condena en contra de gobernantes guatemaltecos por un tribunal guatemalteco. El otro sentido simbólico está relacionado con lo siguiente: tanta crítica prejuiciosa que hizo el tribunal al inicio de la audiencia de hoy. Y dígame, en las condiciones actuales, ¿piensa usted de que hubieran permitido investigar a un gobernante? Jamás. Las condiciones que lo permitieron fueron la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por donde lo quiera ver. En ese sentido, la sentencia constituye una reivindicación del trabajo que realizamos. ¿Cuánto ha costado? Hace 7 años fue presentado el caso. 7 años después, 30 operadores de justicia nos encontramos en el exilio, súmele periodistas, activistas, alrededor de 86 personas, cuántas personas se encuentran criminalizadas, y ha sido el costo a pagar por virtud del descubrimiento de estructuras criminales enquistadas en el Estado, como la que dirigían Otto Pérez e Roxana Valdetti, aún con un tribunal que, como reitero, tenía un prejuicio y que fue manifiesto en las afirmaciones que realizó hoy la juez presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo. Perfecto. En el momento de la resolución, la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, Janet Valdés, dijo que la investigación de la línea se hubiera logrado sin la presencia y sin la participación de la CICIG. Eso fue lo que dijo ella. ¿Usted qué opina de eso? O sea, de que sin la CICIG el Ministerio Público habría logrado revelar este caso y sobre todo una condena histórica como la de ayer. Quizá hubiera sido posible, lo que no hubiera sido posible era presentarlo ante los tribunales de justicia, sostenerlo en los tribunales de justicia. Dígame usted, en la administración de Consuelo Porras, independientemente de los casos que presentamos en la FESI, que estuvo a mi cargo hasta julio del 2021, ¿qué gran caso de corrupción fue presentado? Ninguno, porque finalmente el trabajo de ellos simplemente ha sido sostener un régimen corrupto y perseguir a quienes investigamos los graves casos de corrupción. De hecho, si el Ministerio Público es tan objetivo, debe llamar la atención no solo las afirmaciones sesgadas que realizó el tribunal al iniciar la resolución de hoy, sino las afirmaciones realizadas en cuanto a la manera en que los esfuerzos anticorrupción fueron desmantelados por Consuelo Porras. Como el trabajo profesional que el propio tribunal pudo percibir en anteriores casos y la manera en que fueron dirigidas las investigaciones desde el momento en que Consuelo Porras tomó el control del Ministerio Público. Bueno, esto pues obviamente es una muestra clara del trabajo de la CICIG y de la FESI en Guatemala. Pero además, Juan Francisco, es un mensaje para los grupos de poder que se creen intocables en el país y que piensan que el brazo de la justicia nunca los va a alcanzar. Esta vez sí los alcanzó. ¿Es así, Juan Francisco? Así, una es esa. La otra es que, por ejemplo, el Ministerio Público de Consuelo Porras hace 2 minutos colocó: la Fiscalía Especial contra la Impunidad logró que se dicte sentencia condenatoria contra el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, y la expresidenta Roxana Valdetti por su vinculación en el caso de La Línea. No saben cuántos desvelos, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuántos sacrificios, cuántos exilios, cuántas condenas, cuántas órdenes de captura, cuánta estigmatización han provocado estos casos. Entonces, es un reflejo de que el Ministerio Público, simple y sencillamente el actual Ministerio Público, no tiene una línea de persecución penal, una política de persecución penal profesional, sino simplemente baila el son que le toque. En este momento, que le corresponde celebrar una sentencia que fue obtenida gracias al trabajo que en su momento realizó la anterior FESI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en forma cínica, con total desfachatez, publican como un logro de la actual administración, cuando el propio tribunal, aún con los sesgos, los prejuicios que manifestaron al inicio de la resolución, pusieron de manifiesto todas las falencias que provocó Consuelo Porras en su administración. Tomando en cuenta que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, o sea,
No, o sea, uno pensará que solo este es un caso en el que están involucrados ellos, pero están en varios casos. ¿Qué podría esperarse, Juan Francisco, de los otros casos, de las otras resoluciones en donde están involucrados Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti? Es decir, ¿se podría esperar también condena en estos casos o va a depender mucho, digamos, de a qué tribunal vaya a caer estos juicios y la condena? O sea, ¿qué se puede esperar de los otros casos contra estos dos exfuncionarios? Lo que hubiéramos esperado de este y de otros casos en los que con suficiente material probatorio y trabajo profesional se pudo establecer es que los mismos obtuvieran sentencias condenatorias. Pero tenemos muchos casos en los que por las instrucciones de Consuelo Porras no fueron impugnados los casos de Blanca Stalin en contra de Julio Juárez, el caso de Plaza Fantasma en el Congreso de la República, las recientes resoluciones en las que obtuvieron beneficios Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, obtuvo beneficios Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, y donde Consuelo Porras, lejos de impugnar, lo que realizó fue una actividad de instruir para que se realizaran investigaciones en contra del personal de la antigua FESI. En ese sentido, lo que podemos poner de manifiesto es el deplorable, el paupérrimo papel que ha realizado el Ministerio Público en pos de la persecución penal, incumpliendo sus funciones, incumpliendo sus deberes, tratando de buscar defectos donde no los hay, simplemente amparándose en criterios que devienen de las argumentaciones de la defensa. Cualquier argumento que las defensas plantearan en los distintos casos son los soportes de las denuncias que actualmente presentan. Lo que incide en que el Ministerio Público sea hoy un simple instrumento para replicar lo que denominamos como el pacto de corruptos quiere transmitir a la población guatemalteca. Bueno, Otto Pérez Molina, Juan Francisco, tiene 7 años de estar en prisión, desde el año 2015. Obviamente, muchas personas dicen que va a salir pronto, porque ya tiene 7 años de estar en la cárcel. Y con la condena de 16, según los cálculos que hacen muchas personas, podría salir libre en pocos años. ¿Realmente cuántos años va a estar preso Otto Pérez Molina luego de esta condena de 16 años, Juan Francisco? Bueno, eso lo tendrá que determinar el juzgado de ejecución, y recordando también de que tiene pendiente el caso conocido como cooptación del Estado. Similar cálculo deberá de hacer los tribunales correspondientes con respecto a Ingrid Roxana Valdetti Elías, quien se encuentra cumpliendo una condena de 15 años con 6 meses de prisión por el caso Agua Mágica. Entonces, en ese sentido, habrá que verificar los tiempos, habrá que hacer operaciones aritméticas para establecer cuál es el tiempo que formalmente deberán de cumplir en prisión. Bueno, ya para finalizar, pues ya una última pregunta, Juan Francisco, y esta pregunta creo que es muy válida, partiendo de que usted en estos momentos se encuentra en el exilio, producto de la persecución que ha sufrido, ¿verdad? O sea, usted reveló varios casos de corrupción donde se involucra a empresarios poderosos, políticos poderosos, funcionarios poderosos, y pues obviamente todo esto tiene una repercusión. Pero partiendo de todo esto, yo le pregunto, a título personal, ¿qué piensa, qué siente Juan Francisco Sandoval de esta condena? O sea, ¿cuál es su sentir? Satisfacción a medias. Me hubiera gustado estar compartiendo con los fiscales que desarrollaron su trabajo, con los investigadores, ante el tribunal de sentencia, exponiendo con la frente en alto cuáles fueron los argumentos, los razonamientos que nos llevaron a el planteamiento del caso ante los medios de comunicación, tanto a los independientes como ustedes, como frente a esos pasquines que diariamente nos criminalizan y nos estigmatizan. Y estar al lado del pueblo de Guatemala defendiendo causas justas, como es llevar un poco de justicia en medio de este desierto en el que se ha convertido no solo el sistema de justicia, sino la realidad diaria del guatemalteco. Bueno, esta fue una entrevista con el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Juan Francisco Sandoval, como lo decía Sony, en el exilio en la actualidad, producto de la persecución penal en su contra. Obviamente,
se logró una condena en contra del binomio presidencial, ¿verdad? Y por supuesto que mucha gente esperaba más, pero el trabajo de la FESI y de la CICIG se ve reflejado en este caso. Pues estamos en Somos el Combo esta noche junto a mi colega Sonny Figueroa, hablando sobre el caso de la condena de 16 años al expresidente Otto Pérez Molina, a la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Vamos a un corte y continuamos hablando del caso en los siguientes minutos. Los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa, y que se transmite por el canal Más TV y redes sociales. Esta noche hablamos sobre uno de los casos más emblemáticos de corrupción en Guatemala, el denominado caso La Línea, y que llevó a condena esta semana. Es decir, fue condenado el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Muchos no lo creen incluso, pero ya fueron condenados a 16 años cada uno. Aquí hay, digamos, cosas bien relevantes en las que yo quisiera hacer énfasis. Y quiero hacer énfasis por diversas razones. Este no es el único caso, Sonny, en el que Otto Pérez Molina está involucrado. Tiene un proceso abierto en la denominada cooptación del Estado, esa famosísima palabra de la que se escucha mucho, la cooptación, y que se refiere al financiamiento electoral ilícito que cometió el Partido Patriota en las elecciones del 2007 y 2011. Este caso, como muchos otros, también involucra a políticos y empresarios poderosos de Guatemala. Mientras que la vicepresidenta Roxana Valdetti ha indicado en diferentes ocasiones que ella no se robó ni un centavo del pueblo de Guatemala. Para mí eso es bien inaudito, por diversas razones. Y voy a poner dos ejemplos concretos. En el año 2008 publicamos una investigación en el periódico, y me recuerdo perfectamente bien porque yo coordiné esa investigación, y dimos a conocer cómo la entonces diputada del Partido Patriota, Roxana Valdetti, se había comprado un chalet de $2.5 millones en Marina del Sur. ¿Dónde se ubica Marina del Sur? Marina del Sur se ubica al sur de Guatemala, en las costas del Pacífico, y es uno de los lugares más exclusivos y donde vacacionan millonarios y gente que tiene mucho dinero, ¿verdad? Entonces me parece inaudito que Roxana Valdetti diga que no se ha robado ningún centavo del pueblo de Guatemala. Pero no solo eso, el 14 de septiembre del año 2014 publicó una nueva investigación junto a los colegas del periódico, y es sobre una finca de 120 manzanas de terreno que Roxana Valdetti había adquirido en Tecpan, Chimaltenango. Y me recuerdo bien porque yo fui a tomar las fotografías, documentamos y revelamos cómo Roxana Valdetti había adquirido esa propiedad valorada en varios millones de quetzales.
Entonces, llama poderosamente la atención que ni ella ni Otto Pérez Molina hayan sido condenados por enriquecimiento ilícito. Pero además, Otto Pérez Molina también tiene extinguidas varias propiedades. Una finca en Chimaltenango y, por ejemplo, lujosos yates que los tenía en Río Dulce y Zabal. Entonces, queda esa duda, ¿verdad? Queda ese sinsabor que por qué no fueron condenados por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que no tienen cómo demostrar cómo adquirieron eso. Propiedades que hoy día están en manos del Estado, ya que les fueron extinguidas. Por supuesto. Sí, me parece un descaro que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti salga a decir que nunca le ha robado ni un solo centavo a los guatemaltecos o al Estado de Guatemala, cuando ni siquiera ha podido, o pudo, mejor dicho, justificar de dónde consiguió el recurso económico para adquirir esas propiedades. Ese es un descaro de Roxana Valdetti. Solo son, disculpa que te interrumpa. Mucha gente dirá tal vez, es que ¿qué tiene que ver el caso de defraudación aduanera con el tema de, digamos, la línea con lo que yo explicaba anteriormente de las propiedades? Pues obviamente tiene que ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que los presidentes de Guatemala son de los mejores pagados de América Latina, ¿cuánto es que gana el presidente de Guatemala? 150,000. 150,000 quetzales al mes. Estamos hablando de casi $20,000, que es bastante dinero. ¿Y los vicepresidentes cuánto ganan son? 130,000. 130,000. No les alcanza para comprar eso, ¿verdad? Y en ese tiempo, cuando muchas de las propiedades que Roxana Valdetti adquirió, era cuando era diputada. Y Otto Pérez las adquirió ya siendo presidente, ¿verdad? Entonces ahí es donde queda ese sinsabor, ¿verdad? De que por qué no fueron condenados por el delito de enriquecimiento ilícito. Claro, obviamente la jueza no sé qué es lo que esperaba, no sé, que esperara que ellos le dijeran, sí, yo me compré la finca, o sea, definitivamente eso no iba a pasar. Entonces, me parece, por eso mismo se habla de una resolución gallo gallina. Y es que hay que investigar más a fondo, ¿verdad? Pareciera ser que el Ministerio Público a veces se queda solo por encimita. Señores del Ministerio Público, recuérdense que hay testaferros que prestan su nombre. Hay que investigar más a profundidad, porque si a veces los periodistas lo hacemos, ustedes que tienen todos los recursos, deberían de hacerlo más a fondo, que es lo que la población espera mínimamente del Ministerio Público, que investigue y documente los casos de corrupción. Formas de investigar hay muchísimas, ustedes lo saben, pero a veces el Ministerio Público, sus fiscales auxiliares y los jefes del Ministerio Público voltean a ver a otro lado y no investigan a profundidad la corrupción y los abusos del poder. Claro, y más ahora una FESI dirigida por Rafael Curruchiche, ¿verdad? Que es lo que se puede esperar, que precisamente hoy en una entrevista dijo de que no hay ningún caso en contra del actual presidente. Imagínate. Alejandro Yamatei, a pesar de todos los señalamientos, a pesar que nosotros revelamos de que se compró una finca en Santa María de Jesús, millonaria esa finca, y tiene una mansión adentro, y que para eso se asfaltó una carretera. Los apartamentos de los hijos del presidente, todas las empresas que hay detrás de eso. El caso de Miguel Martínez. El caso de Miguel Martínez de las propiedades. Entonces, que me diga Rafael Curruchiche que no hay ni un caso contra el presidente, me parece una falta de respeto a los guatemaltecos. Sí, un insulto, ¿verdad? Prácticamente, porque el círculo cercano al presidente Alejandro Yamatei se ha enriquecido. Y se ha demostrado. Claro. Pero bueno, partiendo ya y regresando al tema central, que es Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, aquí vamos a hacer un paréntesis, porque creo que es muy importante, por si usted no se acuerda. Roxana Valdetti ya fue condenada en otro caso de corrupción. Ella ya fue condenada a 15 años y 6 meses de prisión por un fraude en el proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán. ¿Qué pasó en ese caso? Pues ella fue condenada en octubre de 2018 por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. La investigación determinó que ella autorizó acciones en conjunto con su hermano, Mario Valdetti, con lo cual permitió y facilitó el desfalco de 22 millones de quetzales para la concesión de un contrato para el supuesto saneamiento del lago de Amatitlán. Pero resulta que ese dinero no fue a la empresa la que supuestamente iba a limpiar el lago, sino que llegó a la cuenta de esta empresa y después ese dinero se va a otras cuentas. Fue repartido. Y se desaparece. Entonces, ella ya fue, como que ya tenía experiencia con el tema de asociación ilícita, ¿verdad? Entonces, este es un caso. Entonces, a esos 15 años y 6 meses que ella fue condenada, se le deben sumar los 16 años. Entonces estamos hablando de que ella tiene que cumplir actualmente, por los dos casos que tiene en la actualidad, más de 30 años en condenas. Sonia, es decir, que Otto Pérez Molina ni Roxana Valdetti van a salir tan rápido como se cree, ¿verdad? Por supuesto. Y es que ayer, fíjate, Sonia, yo también quiero hacer especial énfasis en esto rapidito. Los Net Center
salieron a la defensa, ¿verdad? ¿Y sabes cuál fue el mensaje de los Net Center ayer? Que todavía faltaba la apelación y que por lo tanto los ciudadanos no deberían de cantar victoria. ¿Por qué? Porque obviamente el pacto de corruptos pretende que cuando se apele el caso, la sentencia sea anulada. Sea a favor de ellos, ajá, la resolución del... Bueno, recuerde usted que en apelación ellos pueden de primero apelar a una sala, y si la sala no les da el resultado favorable a ellos, pueden apelar a la Corte Suprema de Justicia, que sabemos que la Corte Suprema de Justicia responde a los intereses de los corruptos, porque hay que decirlo de esa forma, y si en dado caso la Corte Suprema de Justicia no los ampara, pueden ir en última instancia a la Corte Constitucional, que también, recordemos, responde al pacto de corruptos, a esta cooptación que existe en el Estado de Guatemala. Pero en fin, entonces ya solo para terminar, Roxana Valdetti no solo está en estos dos casos, sino que Roxana Valdetti también está involucrada en otros casos. ¿Cuáles son? Cooptación del Estado por los delitos de enriquecimiento ilícito, también está en la cooperacha por el delito de asociación ilícita y lavado de activos, también está en el caso TCQ, y también, obviamente, recuerde que fue condenada en el caso del lago de Amatitlán, pero por si fuera poco, Roxana Valdetti tiene una solicitud de pedido de extradición por el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a ella se les indica de los delitos de asociación ilícita y conspiración para el tráfico de drogas, nada más. O sea, es decir, que cuando cumpla sus condenas en Guatemala, va a ser tiene que responder ante la justicia de Estados Unidos. Exacto. Pues bueno, Sonny, solo recordanos cuántos fueron procesados en este caso de la línea. Bueno, en el caso de la línea fueron 29 personas que estaban, digamos, en el juicio como tal, pero 11 personas fueron absueltas de diferentes delitos porque a consideración del tribunal ellos no cometieron ningún delito y fueron al final 18 personas las que fueron condenadas por diferentes delitos, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Pues aquí les voy a dar algunos nombres de los procesados. Claudia Azucena Méndez Asensio, exintendente de aduanas de la SAT, fue absuelta por los 3 delitos, por asociación ilícita, por caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex jefe de la SAT, absuelto y un caso cerrado en su contra. Álvaro Omar Franco Chacón, ex jefe de la SAT, absuelto por los 3 delitos también. Sebastián Herrera Cabrera, exgerente de Recursos Humanos de la SAT, absuelto. Gustavo Adolfo Morales Pinzón, ex jefe de División Región Sur, absuelto. Anthony Segura Franco, exsecretario general del Sindicato de la SAT, absuelto. Maynor Eduardo Martínez Castellanos, exadministrador de aduanas de Puerto Quetzal, condenado a 7 años por asociación ilícita y condenado a 6 años por caso especial de defraudación aduanera y absuelto del caso del delito de cohecho pasivo. Melvin Gudiel Alvarado de León, exadministrador del Puerto Quetzal, condenado a 7 años por asociación ilícita, condenado a 6 años por caso especial de defraudación aduanera y absuelto por cohecho pasivo. Julio Rogelio Robles Palma, administrador de aduanas, condenado a 7 años por asociación ilícita y a 6 años por caso especial de defraudación aduanera, absuelto por cohecho pasivo. Carla Mireya Herrera España, ex supervisora de aduanas, 7 años por asociación ilícita y 6 años por caso especial de defraudación aduanera, absuelta por cohecho pasivo. Obdulio Horacio Barrios, coordinador de aduanas, absuelto por los 3 delitos. Gustavo Adolfo Peña, ex técnico aduanero, absuelto por los 3 delitos. Carlos Ishtuk Cook, ex técnico aduanero, asociación ilícita 7 años, caso especial de defraudación aduanera 6 años, cohecho pasivo absuelto. José Rolando Gil Monterroso, ex técnico aduanero, asociación ilícita absuelto y absuelto de los otros 2 delitos también. Juan Carlos Ávila Morán, ex técnico aduanero, asociación ilícita 7 años de cárcel, caso especial de defraudación aduanera, condenado a 6 años de cárcel. Gilda Marina Maldonado García, ex técnica aduanera, 7 años de cárcel por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera 6 años, absuelta por cohecho. Giovanni Marroquín Navas, enlace entre las estructuras criminales, absuelto por asociación ilícita.
Omar Esad Aziz Aranqui, condenado a 6 años de cárcel por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera, 6 años de cárcel. Byron Antonio Izquierdo, exintegrante de la estructura de defraudación, 6 años por asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera, 6 años. Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, parte de la estructura también, 6 años por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera, 6 años de cárcel. Miguel Ángel Lemus Aldana, exintegrante de la estructura, asociación ilícita, 6 años, caso especial de defraudación, 6 años. Julio César Aldana Sosa, también exintegrante de la estructura, 5 años por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera, 6 años. Julio Estuardo González de León, exgerente externo de la SAT, 7 años de cárcel por asociación ilícita. Delfino de Jesús Morataya, asociación ilícita, 6 años y 6 años por lavado de dinero. Adolfo Sebastián Batz Rojas, ex técnico aduanero, asociación ilícita, 6 años y caso especial de defraudación aduanera, 6 años. Edgar Armando Sac Coyoy, absuelto por los 3 delitos. Y finalmente, Nazario Elpidio Arana, asociación ilícita, 6 años y caso especial de defraudación aduanera, 6 años de cárcel. Imagínate, Sonny, la cantidad de personas de esa estructura criminal y defraudación. Varios fueron absueltos porque el Ministerio Público no logró demostrar su culpabilidad. Se lograron condenas importantes, pero obviamente muchas personas resultaron absueltas. Por supuesto, y en esta condena del Tribunal B de mayor riesgo son 29 personas, pero aún faltan más que están llevando otro proceso, el juicio en el caso La Línea, para hacer un total de 50 personas las que están involucradas en el caso La Línea. Pues la verdad que hemos estado leyendo los mensajes que están en redes sociales, la gente está, digamos que contenta, a medias, algunos, con la resolución del tribunal en donde condenó a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti a 16 años de prisión. Una condena histórica para Guatemala, una condena histórica para América Latina, porque un ex binomio presidencial fue condenado en una investigación penal por pertenecer a una estructura criminal en donde al presidente se le conocía como el 1 y a Roxana Valdetti como la 2. Esto fue todo por esta noche. Gracias por estar en sintonía de Somos el Combo. Y pues bueno, guatemaltecos, a celebrar esta condena histórica, ¿verdad? En contra del ex binomio presidencial que en lugar de gobernar, llegó a delinquir. Y que no van a salir tan rápido como se cree, ¿verdad? Por supuesto, no van a salir tan rápido. Buenas noches.